Muy buenas tardes. Bienvenidos al Salón Frondizi Moreno del Senado de la Nación. El motivo de este encuentro es continuar con el ciclo de 3 conferencias que versan sobre conocimiento de las instituciones legislativas. El ciclo es una iniciativa de la Dirección General de Programas de Investigación y Capacitación del Senado a través de la Dirección de Capacitación Parlamentaria. La conferencia de hoy tratará sobre el procedimiento de sanción de normas en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo, técnica legislativa, legitimidad democrática. Para ello vamos a contar con la destacada presencia del doctor Ricardo Porto, secretario de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. Queremos agradecer especialmente la presencia del señor director de Capacitación Parlamentaria, Néstor Fabián Miguelis. Muy bien, ahora antes de pasar a la presentación de nuestro conferencista, justamente nos va a dar las palabras de bienvenida el señor director de Capacitación Parlamentaria, Néstor Fabián Miguelis. Buenas tardes, la verdad que es un enorme placer, una actitud amical casi presentar a un querido y prestigioso profesional como es Ricardo ante este segundo encuentro de nuestros Ateneos sobre el conocimiento de las instituciones legislativas, precisamente en una casa tan especial donde nuestra esencial labor constituye en crear, construir la ley, nada más ni nada menos, en el producto, digamos, de mayor excelencia legislativa. No es solo ese el trabajo del Poder Legislativo, lo vamos a analizar a lo largo de esta serie de Ateneos. Pero decía que me causa una gran satisfacción tener aquí al costado un amigo que, además de todos los antecedentes que tiene en el ámbito académico y trayectoria en el ámbito legislativo, nos demuestra en cada momento su generosidad en brindar sus conocimientos, sus capacidades. Esto que hemos procurado aprender en nuestros años de la casa, lo veo allá en la punta del director de mesa de entradas, y a otros funcionarios y personas y amigos con mucha experiencia en la casa. Nuestra dirección, creada hace 2 años casi, apunta precisamente a promover conocimientos y formación en procura de crear y formar gestores idóneos parlamentarios, nada más ni nada menos, para que, insisto, el producto que emana del Poder Legislativo Federal de la Nación, aquí sea lo mejor, lo más jerarquizado, lo más técnicamente adecuado, lo más constitucionalmente razonable y acorde a ello. Así que esa es nuestra misión, estamos muy orgullosos, muy contentos. Recién está instalándose la dirección. No es que antes no hubiera capacitación parlamentaria, estaba de alguna manera dispersa o agrupada en distintas unidades funcionales. Ahora la presidencia la ha considerado integrante de una dirección general y asignándole esta especificidad de capacitación parlamentaria, lo que significa para nosotros un desafío, porque ahora sí tenemos mucho que ver con lo bueno y lo no tan bueno que se hace y que sale de aquí, de este recinto. Cuando digo aquí, digo la casa en general, ¿no? En el recinto del Senado de la Nación, que es uno, si no casi el más, y me juego con la definición, el órgano creado por la Constitución Histórica de 1853-60, el órgano más importante de la estructura de poder en el orden federal argentino. Con estas breves palabras, ya no más, dejemos a los que saben y han estudiado en profundidad. Ricardo nos va hoy a exponer sobre el procedimiento de sanción de las normas en el Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, la cuestión de la técnica legislativa y la legitimidad democrática, nada más ni nada menos. Así que bueno, es un honor contar con Ricardo, quien desde que supo que estábamos al frente de esta responsabilidad, nos dijo: cuenten conmigo absoluta e incondicionalmente para cualquier demanda de tipo
académica con la que yo pueda ser útil. Y una de ellas es esta. Gracias, Ricardo. Muy bien, vamos a presentar entonces a nuestro conferencista de esta tarde. El doctor Ricardo Porto es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires y máster en Derecho por la Universidad de Palermo con diploma de honor magna cum laude. Actualmente es secretario de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado de la Nación. Ha sido subsecretario de Comunicación Social de la Nación, director nacional de Radio y Televisión de la Secretaría de Cultura de la Nación y asesor jurídico del Comité Federal de Radiodifusión, entre otros cargos. Es docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, Universidad de San Andrés y Universidad Nacional de La Matanza. Ha dictado clases en la Universidad Austral, Torcuato Di Tella, Nacional de Tucumán, Universidad Católica Argentina, de Belgrano, Universidad de Palermo, de El Salvador, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Instituto Superior de Enseñanza en Radiodifusión, ISER, y en la Universidad de la Empresa en Uruguay. Ha publicado numerosos libros sobre aspectos jurídicos de los medios de comunicación. Ha aprobado diversos cursos de Derecho Parlamentario dictados por el Congreso de los Diputados de España. Es miembro de la Red de Expertos Iberoamericanos en Parlamentos, entre otras entidades. Escribe frecuentemente sobre aspectos jurídicos de la comunicación social. Les queremos comentar que finalizada la exposición existe la posibilidad de efectuar las preguntas que ustedes quieran realizar. Doctor Porto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Fabián y a toda su gente, a todo su equipo por la invitación y me sumo a lo que decía Fabián de la importancia de todos los cursos y de la labor parlamentaria. Están haciendo una enorme cantidad de cursos sobre el lenguaje claro, técnica reglamentaria, técnica legislativa y lograron algo inédito. La otra vez estaba viendo y no hay vacantes. Con lo cual, eso no es común. Así que felicitaciones. En primer lugar, felicitaciones a todo el área parlamentaria por lo que están haciendo, que lo necesitamos y mucho. Y yo, sinceramente, descubrí la importancia del proceso legislativo cuando entré al Senado. Cuando yo estaba en la Facultad de Derecho y después como abogado, uno pensaba que la ley era un elemento autónomo, que no sabía de dónde se gestaba y sinceramente después de trabajar en el Congreso me di cuenta de la importancia que tiene el proceso de sanción legislativa. Así que bueno, primero una advertencia. Lo que quería hacerles es que no voy a dar una clase de técnica legislativa por dos razones. Primero, porque no soy un especialista en técnica legislativa y segundo, porque todos ustedes saben más o menos lo mismo, lo cual no tendría demasiado para agregarles. Lo que quiero sinceramente es compartir una experiencia, compartir la experiencia que tuve. Digamos, yo entré a trabajar en el 83 en la Secretaría de Información Pública, en el Poder Ejecutivo, después estuve en la Secretaría de Cultura, después en el Comité Federal de Radiodifusión y desde el 99 en la Secretaría de la Comisión de Medios, ¿no? Entonces lo que quería hacer un poco era, bueno, ¿cómo es, y ver un poco las diferencias que existen entre el proceso de sanción de normas en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo? Hacer una especie de vinculación, de comparación. Pero no va a ser eso el eje central de la charla. El eje central de la charla es básicamente lo nuestro, el Senado, o sea, cómo nosotros trabajamos en el proceso legislativo, qué pasa en nuestra casa, ¿no? Que es a lo que todos nos interesa. Aparte, la verdad es que ese bárbaro que sea en este salón y no en el auditorio, que se supone que uno está ahí arriba, la gente abajo, me parece que esto es ideal porque es una mesa redonda, una mesa de trabajo y sinceramente siempre uno dice, bueno, lo más importante son las preguntas, pero la verdad es que lo bueno es la interacción, que charlemos, tengamos así una suerte de mesa redonda o rectangular. Así que les propongo que seamos eso, hagamos eso. No quiero teorizar, pero sí quería hacer una primera marco breve teórico para donde quisiera compartir algunas ideas con ustedes desde una visión conceptual. Lo primero, a mí me gusta mucho la idea de un jurista argentino, se llamaba Carlos Nino, murió muy joven, hace no tanto. Y él tenía una idea que era la idea de la teoría
de la democracia deliberativa. Él decía algo así que bueno, la democracia no solamente es un fin en sí mismo, sino es un mecanismo a través del cual se toman de manera en deliberación y de manera conjunta y reflexiva decisiones, ¿no? Y lo que él decía de alguna manera era que tiene un valor mucho mayor el tomar esta decisión en conjunto que la reflexión individual de personas supuestamente ilustradas. Para él la legitimidad ética de la democracia está dada por su carácter deliberativo en la toma de decisiones. Eso me parecía una primera idea, que esto nos lleva inmediatamente a la segunda cuestión que nos lleva a esta idea, es a la idea del debate público robusto, que es lo que nos gusta el tema de libertad de expresión, los conocemos, y para los que no están en el tema de libertad de expresión, les digo que es una idea que hubo un fallo muy importante en Estados Unidos, que es el New York Times con Sullivan, que ahí estableció la idea de que la democracia requiere un debate abierto, profundo y desinhibido sobre las cosas públicas. Eso es el sinónimo de la democracia. Entonces, desde esta perspectiva lo que quiero decir es que el proceso deliberativo no es solamente una cuestión formal, una cuestión procedimental. Me parece que es una cuestión esencial a la democracia. Y yo estaba recordando un tema que me parece muy interesante. Casi todos recordamos el fallo Alavi, ¿no? Fallo Alavi, y todo el mundo lo reconoce, lo recuerda por un tema que no tiene que ver con lo que estoy hablando, porque era de las cuestiones de clase, la defensa de los intereses difusos. Pero hay un aspecto secundario del fallo Alavi que a mí me parece muy interesante para nosotros y para esto que estoy planteando. El juez de primera instancia declara la inconstitucionalidad de una ley que venía a reformar la ley de telecomunicaciones y establecía ciertas obligaciones en orden a que debían guardarse las comunicaciones telefónicas y demás. Entonces lo considera inconstitucional. Y hay un renglón, pues el juez de primera instancia no lo desarrolla, pero hay un renglón que dice que, entre otras cosas, ¿saben por qué lo declara inconstitucional la ley? Porque no hubo debate. No hubo debate. Y yo me acuerdo, yo estaba en la comisión en aquel entonces, el ministro de Interior era Vélez, y vino Vélez y el secretario de Seguridad era Quantín. Propusieron, explicaron básicamente cuál era la idea de esta. Eran 2 o 3 artículos que modificaban la ley de telecomunicaciones. No se discutió en la comisión, fue al recinto, en el recinto no se discutió y se aprobó. Y la ley, el fallo de primera instancia consideró que si no hay un verdadero debate, se afecta la constitucionalidad de la ley. Esto me parece, Fabián, este tema solo daría para una charla. Si la existencia o no de un debate en serio es un requisito o si podemos darnos por satisfechos con el requisito formal de que se trató en comisión, se aprobó con quórum, se llevó al recinto, se votó con quórum y salió la ley. El fallo no lo desarrolla, no hay ni citas de doctrina, de jurisprudencia, pero lo plantea y me parece que es un tema que sería importante para ver. Con lo cual, yo que planteaba como punto de referencia esta idea de democracia deliberativa y que verdaderamente haya un debate en serio, a mí me gusta esta idea, me gustaría trabajarla. Otro ejemplo de lo mejor y lo peor que tuvo el debate parlamentario, la ley de medios. Creo que la ley de medios resume todo lo bueno que tiene que tener una ley y todo lo malo que tiene que tener una ley. Para los que no están en el tema de medios, les cuento muy brevemente, pero a los efectos de presentar por qué me interesa plantear el ejemplo de esta ley. Había un grupo que tuvo una importancia muy significativa en materia de medios, que fue la Coalición para una Radiodifusión Democrática. Era un grupo que nucleaba profesores, ONG, radios barriales, sindicatos, pueblos originarios y demás. Bueno, ese grupo se elaboró un documento muy interesante que se llamó 21 puntos para la radiodifusión democrática. Un número raro, ¿por qué 21 puntos? Bueno, 21 puntos porque era un punto por cada año que pasó sin ley de radiodifusión. Bueno, hicieron un documento absolutamente debatido, analizado, y llegaron a un documento, 21 puntos para una radiodifusión democrática. Se lo presenta al gobierno, el gobierno lo estudia, lo analiza y presenta no un proyecto, una propuesta de ley. Esa propuesta de ley
la toma del Conferna, que esto estaba Mariotto, hace unos 20 foros en toda la Argentina. Hay gente acá que estudió en las facultades sociales, las facultades tuvieron un rol protagónico, se discutía en las aulas, se discutía en los foros, en todos lados. Bien, esa propuesta la vuelve a tomar el Poder Ejecutivo la vuelve a analizar y ahora sí la convierte en un proyecto de ley formalmente que ingresa al Congreso, ingresó a diputados. En diputados se hacen audiencias públicas, se proponen modificaciones, hay unas 50 oradores, proponen modificaciones, se vuelve a hacer modificaciones al texto original, ingresa al recinto, en el recinto se vuelven a hacer modificaciones y finalmente se aprueba. Llegó al Senado y ya empezaron los problemas. Intervinieron 4 comisiones, me acuerdo que hicimos 6 audiencias públicas, me acuerdo que había un lío, todos los senadores querían poner oradores, había no solamente querían poner los oradores, sino quién iba primero, quién iba segundo, quién cerraba el día, quién iba detrás de quién, todo un tema. Vinieron más o menos 50 oradores, participaron, discutieron, analizaron, propusieron un sinnúmero de reformas y una frase que los que estamos acá alguna vez hemos escuchado, no se modifica ni un punto ni una coma, y se aprobó. Pero eso no fue un debate, es una farsa. Un debate supone escuchar al orador, analizar, pensar, si está bien le daremos bolilla, si está mal no, pero fue una burla, sinceramente. Aparte había hasta errores lingüísticos, terminológicos. Se decía bienal y no bianual, o sea, montones de errores de forma, de fondo. Inclusive como se modificó tanto en diputados, decía, había venido, o sea, tal como dice el artículo 4, y el artículo 3, porque se había modificado, y no se modificó, no se modificó. Está bien, hay razones políticas, las mayorías que se habían logrado en la Cámara de Diputados no era fácil volver a lograr, entonces, bueno, se aprobó sin punto y una coma. Y este es un tema, Fabián, interesante. Bueno, ¿cuántas leyes, muchísimas y muy importantes, se aprobaron con una sola lectura? Es un tema, digamos. De hecho, se abolió la doble lectura, ¿no? Y el sistema bicameral terminó siendo un capítulo de los libros de instrucción cívica. Y muchas veces y muchos gobiernos aprobaron leyes con una sola Cámara. Y esto me parece que es un tema, si estamos hablando del proceso legislativo, entre amigos y entre colegas, es un tema que también tenemos que ver. Y en este punto me parece que ya hay como una primera advertencia o aclaración. Mi visión de la técnica legislativa no se reduce a cómo se escribe una ley, qué tiempo de verbo se usa, cómo tienen que ser los artículos, si una idea o 2 ideas, que me parece importante, muy importante, no diría importante, muy importante, pero muy importante. Solo que quisiera agregarle otra visión que tiene que ver más con una cuestión de fondo, es cuando el procedimiento legislativo da cabida a un verdadero debate, discusión, un verdadero y genuino proceso deliberativo. Primera cuestión. Segunda idea, así, segundo presupuesto teórico que quisiera plantear como para seguir desarrollando estas breves reflexiones. El tema de la participación igualitaria. Hay otro autor que se llama Adam Swift que dice, bueno, la democracia, ¿cuál es una de las más importantes justificaciones que tiene el sistema democrático? Es porque produce normas igualitarias. El concepto, a mí me gusta mucho la idea de la igualdad, lo igualitario. Entonces dice, pero ojo, no solamente la democracia debe producir leyes igualitarias, no todos debemos ser iguales ante la ley, sino que también tenemos que ser iguales en la construcción de la ley, en la participación de la ley. Y Swift dice, bueno, hay muchas veces, muchísimas veces, que la democracia saca leyes que no son igualitarias, que contienen privilegios y demás. Y entre una de las razones centrales que él advierte de que por qué se produce eso es porque no hubo una participación igualitaria dentro del proceso legislativo. Con lo cual, me parece que ahí es otra cuestión a considerar, ¿no? Y él dice, cuanto más se deja elevar la voz de algunos, más se acalla la de otros. La influencia en política es en gran medida un juego de suma cero. Cuanto más escuchamos un argumento, menos oímos el de los demás. Y esto nos lleva
a un autor muy interesante también en materia de libertad de expresión, que es Owen Fisk, que dice, bueno, el Estado no tiene que ser prescindente, digamos, el Estado tiene que contribuir a que exista un debate público, abierto, profundo, desinhibido sobre las cosas públicas, y para eso es necesario que todos participen. Y él dice también, bueno, a veces hay que repartir megáfonos para que los que tienen una voz que se escucha menos, que se escuche más. Y dice algo que los liberales trozan, bueno, a veces hay que acallar la voz de uno para que se escuche la voz de otra. Y él critica una cosa que es casi una especie de axioma, de verdad irrefutable de la libertad de expresión, que es, bueno, siempre es mejor tener más información que tener menos. Él dice, no necesariamente es así. Y da un ejemplo que a mí me parece muy interesante, que dice, bueno, en las campañas políticas. En las campañas políticas, los partidos políticos más fuertes, más poderosos, más ricos, van a tener, si dejamos todo librado al mercado, van a tener una influencia mucho mayor en el discurso público que los partidos menores. Con lo cual, si nosotros agregamos información, lejos de enriquecer, empobrecemos el debate público. Por lo cual él dice algo así, bueno, no se trata de sumar información, sino de equilibrar la participación. Son dos cosas distintas. Entonces, ahí me parece que nosotros tendríamos que ver de qué manera participan igualitariamente los distintos sectores en el proceso legislativo. Y tercera y última referencia, que es, acá me interesa otro autor argentino, Roberto Gargarella, sobre un artículo que es casi la esencia de nuestro Congreso, que es el artículo 22. Fabián lo sabe de memoria, yo lo voy a leer, pero dice, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada, y agrega, o reunión de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y peticione a nombre de este, comete el delito de sedición. Y ahí Gargarella tiene una visión absolutamente crítica sobre los autores tradicionales del derecho constitucional que limitan la participación popular casi exclusivamente al sufragio. O sea, cualquier otra cosa que no sea el voto es sedicioso. Y ahí Gargarella, por supuesto, tiene una visión absolutamente contraria a esa visión tradicional. Y dice, bueno, fíjense, qué sé yo, para tener solo un ejemplo. En octubre del 2001 hubo elecciones legislativas y pocas semanas después, rebelión popular, crisis social, política, institucional, de modo que el sufragio, el voto no agota la necesidad ni el reclamo popular. Hay otras vías. Y ahí se vincula también con un autor muy interesante, de la idea de O'Donnell de democracia delegativa. O sea, no queremos una democracia en donde el pueblo cada 2 años vota un grupo de legisladores que pueden hacer lo que quieran. Me parece que esa idea de democracia delegativa también es una visión reducida y restringida de la idea. Bueno, en general, nosotros no estamos muy acostumbrados a dar participación popular en los procesos legislativos. No es algo, más allá del artículo 22, en líneas generales, si uno recuerda que los arreglos constitucionales en cierta manera, era una visión restrictiva. Bueno, derechos civiles para todos, derecho político para pocos, colegio electoral para que voten la gente ilustrada, democracia restringida, no sufragio, hiperpresidencialismo, poder fuerte en el presidente, control de constitucionalidad, sobrevaloración del derecho de propiedad. O sea, había toda una idea de limitar la participación popular. Y si volvemos a nuestros ejemplos, en este Senado, bueno, audiencias públicas se hicieron 2. Tal vez, es cierto, el reglamento las hace muy estrictas, muy exigentes, muy burocráticas, pero bueno, 2 audiencias nada más. Hubo en derecho de trabajo que hizo Morales, y después esta última que organizaron por el Poder Ejecutivo por una represa en Santa Cruz, por un tema tuyo, ambiental, Vicky. Y la hicimos un poco por pedido, digamos, tampoco fue... Clarita, que está acá, me recordaba, había 2 iniciativas populares se transformaron en ley, o sea, solo 2 leyes.
Si crees cuáles, le preguntás a Clarita, porque no me acuerdo. Qué sé yo, así que me parece que este es otro tema. En suma, y yo para ir, me parece que es un tema que hay que echarle una mirada a ver cuán abierto y participativo es el proceso legislativo. En definitiva, para ir terminando esta larga introducción. Solo dos ideas. Me parece que el procedimiento de elaboración y de sanción de leyes debe garantizar un debate, un proceso deliberativo genuino, verdadero y no meramente formal. Y segundo, me parece que ese proceso deliberativo debe garantizar la igualdad de todos los sectores y especialmente la de aquellas voces que son sistemáticamente silenciadas. Bien. Dicho esto, vamos a... Yo les decía que una de las ideas de la charla era de comparar un poco el Poder Ejecutivo y el Congreso. Y a mí me parece, dicho esto en términos muy generales y en principio, yo diría que desde el punto de vista de la técnica legislativa, el Poder Ejecutivo tiene fortalezas, el Senado tiene debilidades y dentro del punto de vista de la legitimidad democrática, el Poder Ejecutivo tiene ciertas flaquezas y esa es nuestra mayor riqueza y fortaleza. Lo voy a tratar de explicar. Y acá es una idea que también me interesa ir planteando que como dos valores, la técnica legislativa y la legitimidad democrática como dos elementos que se interrelacionan. Por ejemplo, muchas falencias de técnica legislativa obedecen a la legitimidad democrática del Congreso. Es decir, cuando nosotros tenemos que negociar una ley, los arreglos, los consensos, los debates, las modificaciones, los agregados, satisfacer a uno u otro sector, bueno, es posible que todo este proceso de deliberación democrática conduzca a una falencia en cuanto a la técnica legislativa. Entonces, parece que la idea es conciliarlo, ¿no? Pero bueno, pero también es cierto que, por ejemplo, estoy pensando ahora, muchos abogados tradicionales dicen, bueno, sí, la técnica legislativa del viejo Código de Vélez no tiene nada que ver con la del nuevo Código Civil. Y sí, bueno, lo hizo Vélez casi en soledad. Ahora, ¿cuánta mayor legitimidad democrática tiene este nuevo Código Civil en donde participó todo el mundo, se llevó las provincias y demás? Y bueno, seguramente, a veces la técnica legislativa y la legitimidad democrática son dos valores en pugnas y hay que ver hasta dónde va uno y hasta dónde va otro. Pero bueno, ¿por qué digo que el Poder Ejecutivo tiene fortalezas en cuanto a técnica legislativa? Yo me acuerdo cuando estaba en el Poder Ejecutivo, y no hace falta estar en el Poder Ejecutivo, todo el mundo lo sabe, cuando el Poder Ejecutivo quiere sacar una ley, bueno, interviene la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Secretaría Legal y Técnica, áreas contables, administrativas, y después a las áreas específicas, si hablamos de recursos naturales, medio ambiente, medios de comunicación, agricultura, minería, educación, y bueno, intervienen las direcciones específicas, con lo cual hay un conocimiento de funcionarios de línea que llevan años de trabajo, de carrera, analizan la forma, el fondo, inclusive tiene una norma específica, me la recordaba el otro día la amiga Bettina Casadei, el decreto 336 del 17, que tiene lineamientos para la redacción y producción de textos administrativos, proyectos de ley, actos administrativos, forma, fondo, estilo, redacción. Bueno, acá hay una gran diferencia con el Senado. Si nosotros que estamos en el Senado sabemos que hay si bien es cierto que tenemos un manual de pautas de estilo y composición, no todo el mundo lo conoce, su aplicación no es tan estricta y en general tenemos menos requisitos. A ver, todos sabemos, estamos acá, un proyecto de ley, lo presenta un senador y va y casi sin requisitos. Va a depender de la seriedad del legislador, de la seriedad de sus asesores, qué tipo de proyecto estamos, pero se presenta un proyecto casi sin requisitos, se presenta a mesa de entrada y lo tenemos a Silvio lo sella, ¡bum!, y lo gira a una comisión. Y Silvio no te quiere preguntar los proyectos que ha visto pasar, pero nosotros estamos en las comisiones y hemos visto pasar proyectos buenos, buenísimos y malísimos. Bueno, hay una carencia. Por eso, y vuelvo a destacar la tarea de Fabián, de Roca, de toda la gente
que depende de Túnez y que está haciendo esta tarea. Y no lo hago porque son mis queridos amigos y además vecinos. Ya estoy cerca de jubilarme, estoy bien como secretario, no quiero ningún cargo, ningún ascenso, estoy ahí bárbaro. Así que lo digo porque la verdad lo siento, Fabián, y sinceramente no... yo estoy del 99 y nunca vi que se hiciera con tanta intensidad. Sinceramente, así que sinceramente es muy importante. Bueno, a ver. Así como digo que el Poder Ejecutivo tiene fortalezas en cuanto a técnica legislativa en comparación con nosotros, con el Senado, sí me parece que hay falencias en el proceso de la legitimidad democrática. Lo primero que uno diría, bueno, sí, el Poder Ejecutivo dicta normas unilateralmente, con lo cual no es necesario ningún consenso, ningún arreglo, ningún debate. Pero bueno, yo lo que ahí quisiera apuntar en esta cuestión es que, bueno, sí, el propio Poder Ejecutivo ha dictado normas para autolimitarse en cuanto a la elaboración participativa de normas, audiencias públicas, acceso a la información, publicidad de las reuniones, que en líneas generales, por lo menos en lo que yo conozco el tema de medios, se cumple poco y nada, y como suele decirse, más nada que poco. Así que ahí, en general, los proyectos, decretos, se discuten en una oficina, sin demasiada publicidad, principalmente los actores más revelantes que los pequeños. Yo voy a contar una historia personal. Yo, en el 98, estaba en el CONFER, y se había dictado un DNU que era el 1062, que me acordé para no me olvidar, el 1062 del 98. Era un decreto que establecía algunos requisitos para el funcionamiento de las sociedades y hasta dónde llevaba el nivel de control del CONFER sobre las sociedades. Bueno, y se había redactado bastante mal. Entonces, me acuerdo que estábamos en una mesa de trabajo en el CONFER, yo era asesor de un querido amigo llamado Jorge Zafore, murió, un grande de la comunicación, uno de los que más sabe de estos temas, sabía, y yo era asesor de él. Y bueno, estamos discutiendo ahí me acuerdo que estaban los representantes de los canales de televisión. Y no nos poníamos de acuerdo hasta que, me acuerdo perfectamente, uno de ellos se para y dice, bueno, va, si es tan complicado lo hacemos de vuelta. Lo hacemos de vuelta, dijo el director del canal de televisión, y era así. Obviamente, pues los decretos se hacían, por lo menos en aquella entonces, porque estaba en el campo, se hacían en los despachos de los estudios jurídicos de los medios de comunicación, y después le poníamos el membrete, no sé. Pero era así. Entonces, bueno. Pero bueno, vamos al Congreso y centrémonos en nuestro tema, que es nuestro trabajo, y vamos a cómo trabajamos acá. Y la verdad es que lo primero que yo quería decir, sinceramente, es que hubo una enorme evolución en materia, en todo lo que tenga que ver con las comisiones, y esto repercutió favorablemente, espero, en los proyectos de ley y en el trabajo. Sinceramente, yo empecé en el 99 y en aquel entonces había más de 40 comisiones. Es decir, a cada senador se le da una comisión, había senadores, comisiones con 3 senadores, con 10, con 15. Algunas se hacían reuniones, otras no se hacían reuniones, lo arreglaban el presidente y el vice. Sinceramente yo como nunca había trabajado en el Congreso, descontaba que ese era un mecanismo de trabajo, pero la verdad es que era muy, muy desorganizado. Es cierto, digamos, yo siempre digo, los senadores y el presidente de comisión tienen una doble legitimidad. Es senador porque lo elige el pueblo y es presidente porque lo eligen sus pares, con lo cual es cierto que el presidente de comisión es importante. Ahora, no podía ser eso un elemento que conspirase contra todo tipo de racionalidad parlamentaria. Y me parece que el primer hito se produce con el reglamento. Me parece que el dictado del reglamento es el primer acontecimiento que marca un antes y un después. Yo me acuerdo, mucho de lo que estamos acá, el Congreso literalmente lo quemaron. ¿Se acuerdan que quemaron la puerta de entrada? Lo quemaron. Bueno, fue una oportunidad para el cambio. El reglamento nace como consecuencia, es un hijo de la crisis del 2001, el reglamento.
Bien, y ahí me parece que fue un hecho importante. Se redujeron, muy importante, que creo que el diputado no se hizo, redujimos la cantidad de comisiones a la mitad. Nuestro largo título, Sistema, Medio de Comunicación y Libertad de Expresión, supone que antes había una comisión de comunicaciones y otra de libertad de expresión. En diputados sigue estando, acá no. Todas las comisiones tenían la misma cantidad de miembros, hay transparencia, publicidad, fue muy importante. Pero, los senadores seguían, los presidentes de comisión seguían siendo los dueños de la comisión. Y llegaba un nuevo presidente, cambiaba la comisión, cambiaba la gente. Como decía un viejo amigo mío, secretario, decía, bueno, las comisiones lo que eran los patios traseros de los despachos. Y bueno, me parece que ahí viene un segundo hito que es muy importante, que es el decreto 808 del 2017, que establece estabilidad del personal de comisión. Al personal de comisión en principio van permanentes, vino a consolidar una especie de división de trabajo. El senador, por supuesto, es el jefe político de la comisión y decide la agenda política de la comisión, pero nuestra comisión depende de ahora Mario Dodar, director de la comisión, y después de Tunesi, o sea, dependemos del área parlamentaria. Y ahí me parece que fue un importante avance. Pero el doble comando no siempre funcionó bien, y además también es cierto, y que con esto voy culminando el proceso así institucional, que me parece importante, pero cada comisión era un mundo aparte, cada comisión tenía su propia lógica, cada comisión funcionaba a su leal saber entender, digamos, y ahí me parece que el último punto que viene, digamos, a consolidar todo un proceso de normalización institucional del trabajo de comisiones es con el tema de la norma ISO. Yo sé que la norma ISO tiene amigos y enemigos, fortalezas y debilidades. Yo, con total franqueza, creo que son más los aciertos que los errores y son más las fortalezas que las debilidades. A nosotros nos vino bien la norma ISO. En primer lugar, nos vino bien lo que motivó la norma ISO. La norma ISO hizo que las comisiones hiciéramos algo que nunca habíamos hecho desde, por lo menos que yo tengo memoria. Que todos los secretarios nos juntásemos, todos, absolutamente todos, nos juntamos en torno a una mesa como esta y cada uno empezó a ver, bueno, qué podemos sistematizar, qué podemos certificar, qué cosas podemos unificar, qué cosas no. Bueno, y por primera vez trabajamos, me acuerdo que como 15 días estuvimos trabajando en reuniones diarias, trabajamos con mesa de entradas, trabajamos con informática, trabajamos con publicaciones, bueno, ¿qué necesitan de las comisiones? Y bueno, la verdad que fue la norma, o sea, lo que provocó la norma ISO fue una cosa muy buena, que produjésemos ese trabajo colaborativo que nunca lo habíamos tenido, nunca. Entonces me parece que fue muy importante. Tuvimos un gran apoyo de dirección comisiones y un pequeño homenaje a un gran amigo que se nos fue, que tuvo un rol central en esa cuestión, que fue Nicolás de Beria, que la verdad que él de alguna manera fue el que capitalizó. La gente de gestión de calidad también fue muy importante, porque nosotros lo primero que teníamos que demostrar era terminar con eso, y yo que hace 20 años que trabajo acá, ¿qué me vas a enseñar? Y sí, hay muchas cosas que puedo enseñar, porque hace 20 años que trabajamos y hacemos la cosa mal, entonces, o la podemos hacer mejor. Entonces, nos vino muy bien entender estas normas de calidad, de procedimiento, organización. Bueno, hubo que adaptarlas porque están un poco a veces pensadas para el sector privado, pero la verdad es que yo creo que lo que generó la norma ISO y después algunas de las cuestiones ISO, sinceramente lo veo como un elemento positivo que contribuyó a que las comisiones sean más profesionales y en consecuencia los productos legislativos sean mejores. Bien, de modo que me parece que en técnica legislativa hemos avanzado y ya vamos finalizando, vamos al tema de qué podemos hacer para mejorar la técnica legislativa más allá de estas cuestiones. ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo dos cosas. Hay que el CEDET, que muchos de nosotros pudimos aprovechar, cursos muy buenos, y algunos nos permitían
si aprobabas varios cursos, ir a España una semana, y bueno, tuve la posibilidad de ir a España una semana, y ahí en España nos mostraban algunas cosas de mejora de técnica legislativa. Yo no sé si se pueden hacer acá o no, yo creo que algunas cosas sí, otras no. Había, me acuerdo, una norma que tenían ellos, no sé si la siguen teniendo, pero que, o sea, que para que un proyecto de ley en primer lugar dividían proyectos de ley, que era del Ejecutivo, y proposiciones, que era del Legislativo, y para que un proyecto, una proposición de ley se pudiese presentar en mesa de entrada, tenía que tener la firma de 3 senadores. Y eso decía, bueno, esto contribuye, un senador puede presentar un proyecto, pero conseguir la firma de 3 senadores, esto hace que los proyectos sean más serios. A mí eso no me gusta, o sea, me parece que sí, que puede contribuir a la técnica legislativa, pero me parece que estamos sacrificando la legitimidad democrática. Un senador puede decir, ¿por qué yo solo no puedo presentar un senador? ¿Por qué tengo que buscar 2 firmas más? Entonces me parece que a veces las mejoras de la técnica legislativa uno la tiene que desechar en aras de respetar la legitimidad democrática, me parece a mí. Otro tema que sé que ahora en el Senado se está discutiendo mucho es el tema de las comisiones de asesoramiento. Yo me acuerdo que en España había una comisión, o sea, antes de entrar un senador, un diputado, presentaba un proyecto, y antes de ingresar a la comisión, ingresaba a la comisión respectiva y lo analizaba una comisión de asesoramiento. Y yo me acuerdo que nos daba clase la directora de esa comisión, que eran todos tipos de primer nivel, habían entrado por concurso, de un nivel, digamos, jurídico, había contadores, economistas, especialistas en derecho constitucional, administrativo. Entonces, antes que el proyecto ingresara a la comisión, en esa comisión de asesoramiento se analizaban los aspectos de forma, de fondo, de redacción, de técnica, si era competencia federal, si era competencia local, cuántas leyes derogaba, expresa o implícitamente. Y bueno, una vez que se hacían los análisis de forma, el proyecto ingresaba a la comisión respectiva. Yo sé que este tema se discutió en el Senado, sé que provocó debates, y yo entiendo la objeción de muchos senadores que dicen, bueno, ¿por qué yo, que soy un senador, que me eligió la gente, tengo el mandato popular, tengo que someter mi proyecto a una comisión técnica? ¿Cuál técnica va a ser esa comisión y no va a ser política? Sin duda, creo que es absolutamente un argumento totalmente razonable, atendible, y me parece que, desde luego, jamás podría ser obligatorio. Ahora, pensemos si podría ser optativo como un elemento, digamos, como estábamos charlando con Fabián antes que empiece la charla. Y bueno, una cosa opcional, yo como senador tengo la opción de mandar mi proyecto a una comisión integrada por gente idónea, capacitado, que me va a analizar el proyecto de un punto de vista técnico. Y aparte hará opiniones no vinculantes, dirá cosas que tomará en cuenta, no tomará en cuenta, pero me parece que es un elemento muy positivo, Fabián, si lo hacemos en términos voluntarios, optativos, y como decíamos antes, la tradición de esa comisión, su expertise y sus decisiones harán que se convierta por ahí un elemento de referencia importante. Entonces a mí me parece que hacerlo optativo me parece que es una cosa muy, muy importante. Aparte ese trabajo lo hacemos en la comisión, o sea, lo que no hace la comisión global lo hace la comisión temática, y lo hacemos como podemos, qué sé yo, más o menos, porque no tenemos toda esa cantidad de gente tan idónea. La hacemos, intentamos primero en nuestra comisión, después con los asesores de las otras comisiones, y bueno, ese trabajo se hace. O sea, no es que no se hace, porque alguien tiene que ver si un proyecto de ley es de competencia federal o local. Alguien tiene que ver cuántas normas deroga y si es necesario, si es constitucional o no es inconstitucional. El tema es quién lo hace, en qué eslabón de la cadena legislativa. Entonces, no me parece mal, Fabián, que haya una comisión asesora, optativa, desde luego, que se encargue de estas cuestiones. La verdad que me parece que... Bueno. Y para ir finalizando, pues dije que queríamos hacer una charla, al final estoy hablando no sé cuánto tiempo. Bien, lo último, el tema de nuestra fortaleza. Así como tenemos ciertas debilidades en cuanto a técnica legislativa, nuestra mayor fortaleza es la legitimidad democrática. Las reuniones son públicas, las reuniones son abiertas, es muy raro que haya reuniones reservadas. Ahora en el ARA San Juan se hizo una hace poquito, pero que yo creo que, no sé, menos del 1% de las reuniones son reservadas. Viene quien quiera, participan, legisladores de distintos bloques, terceros, periodistas, a la luz del día. Entonces, creo que eso, igualmente, la propia esencia del funcionamiento legislativo
hace a la legitimidad democrática. Ahora, y como último, digamos, y volviendo un poco al principio, verdaderamente hay una verdadera democracia deliberativa, como decía Nino, hay un verdadero participación igualitaria, como decía Swift, qué sé yo. Hay un tema, pero último ejemplo que doy del tema de medios, pero me parece importante. Está bien, hay que invitar a la gente. ¿A quién invitamos y por qué lo invitamos? ¿Por qué invitamos a alguien sí y a alguien no? ¿Quién lo decide? ¿Por qué? ¿Con qué parámetros? Y nosotros, digamos, un poco sobre la marcha, es como vamos desarrollando algunos principios. Y es que siempre tienen que estar los usuarios, porque los usuarios son los que menos capacidad de lobby tienen que los medios. Yo me acuerdo, ahora que se discutió la ley corta, o me acuerdo cuando antes discutimos Argentina Digital. Uno de los grandes debates que había era si las empresas, perdónenme que me meta en la idea, pero es solo al efecto de explicar la participación. Bueno, ¿le podemos dar a las empresas de telefonía que den televisión satelital en los pequeños pueblos? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Venían los pequeños cableros del interior y te decían, bueno, pará, nosotros somos pequeños cableros, hace 20 años que estamos en el pueblo o más, nuestras inversiones están, como dicen ellos, amuradas en las paredes de las casas, creamos fuentes de trabajo, atendemos las necesidades locales. Somos una pyme de medios, y ustedes le van a decir a las telefónicas que den televisión satelital en nuestros pueblos, los van a arrasar, no van a invertir un mango, y entonces con un decodificador van a darle la posibilidad a las telefónicas que vendan televisión satelital en nuestros pueblos. ¿Y qué pasará? Bueno, al principio la telefónica, nosotros cobramos 500 pesos el abono, las telefónicas cobrarán 300, todo el mundo se sumará a las telefónicas, y cuando nosotros desaparecemos el precio subirá. Entonces tienen que defendernos, le decían a los legisladores. Y era un argumento absolutamente razonable, válido, ¿cómo no lo vamos a defender? Ahora, el tema es hasta dónde, porque si bien es cierto y absolutamente lógico y justificable que se defienda, que se proteja a los pequeños cableoperadores, ojo que una sobreprotección a los pequeños cableoperadores no pueda terminar siendo una desprotección a la gente que vive en esos pueblos, que no tiene ni televisión satelital, ni nuevas tecnologías, ni conectividad, ni nada. Bueno, entonces a los senadores se les ocurrió una idea interesante, que es agregar un artículo que dice, bueno, que los consejos deliberantes pueden pedir, digamos, que vengan ciertos prestadores. Ahora, obviamente esto no lo va a decir ni Telefónica ni los pequeños cableoperadores. Esto te lo dicen las asociaciones de usuarios. Entonces, me parece que es importante diseñar un modelo de participación abierto y digamos, igualitario. Y ya la última hoja, vean que no queda más. Seguro. Porque como siempre digo lo mismo, pero los temas no se agotan nunca, lo que se agotan son las personas escuchando hablar de ciertos temas. Así que, para que no se agoten, pero se renueva, exactamente. Entonces, listo, final, 4 líneas. Suma. Me parece que el tema es conciliar técnica legislativa y legitimidad democrática. Son dos valores que deberían estar armonizándose. Que la técnica no lo disuelva la legitimidad democrática, ni la legitimidad democrática arrase con todo tipo de técnica legislativa. Me parece que es un balance entre dos valores que no siempre juegan armónicamente. Creo que hay que seguir con el fortalecimiento de las comisiones, ya que está, y que esto queda grabado, cuanta más tecnología, máquinas, mejor. 2, me parece que tiene que seguir con esto pero tan importante que están haciendo Fabián, que es la capacitación, estos cursos. Yo cursé un montón, lo digo con conocimiento de causa, yo he tomado cursos de ustedes que son muy buenos. La capacitación del personal, pues si capacitas al personal, los proyectos van a ser mejores, indudablemente. Y agregaría estas dos últimas ideas que traté de plantear muy brevemente, o no tan brevemente, perdón, es que el procedimiento de sanción de normas sea verdaderamente un proceso deliberativo en serio, y ver esto de la participación igualitaria y sobre todo de aquellos sectores cuyas voces son sistemáticamente relegadas. Dicho esto,
Fabián, todo tuyo. Bueno, si hay preguntas que quieran hacer al conferencista, por favor. ¿Contrataste algún claque que haga No, preguntas? no, pero seguramente... No, a mí me daba, yo te digo sinceramente, yo le preguntaba a ellos antes de empezar, ¿qué es lo que no debería decir para no aburrirlos? No, esa parte no me dijeron porque se Es lo aburrió políticamente todo. incorrecto. No, pero, claro, pero digamos, yo le digo, la verdad, y esto es cierto, somos todos compañeros de trabajo, trabajamos acá hace tiempo, algunos más, otros menos, todos tenemos más o menos conocimiento sobre las cuestiones legislativas y sinceramente aprovechar esta posibilidad de charla abierta me parece que es lo más rico, así que... Tal cual. Juan. Sí, una consulta. Cuando hablamos de esa comisión de asesoramiento, Sí. acá en la República Argentina todo lo que es lobby está prohibido. ¿Eso se asemeja mucho al lobby que es, por ejemplo, en los países sajones? ¿Que está la sala de lobby afuera del recinto? No, yo la comisión... ¿Querés participar, Fabián? Dale, dale. Me tomo el atrevimiento de... Vos decís, Juan, está prohibido el delito de tráfico de influencia y demás. Exacto. Hay muchos, hubo y hay muchos proyectos legislativos con estado parlamentario en ambas cámaras, históricamente, desde 1983 hasta aquí más, intentando regular la institución del lobby. Y de hecho hubo alguno que avanzó bastante, que entre algunos aspectos era que el secretario parlamentario de cada cámara llevaba el registro del lobista, qué empresa representaba, cuáles eran sus honorarios que percibía y cuál era el fin, o sea, blanquear prácticamente toda la gestión que se le encomendaba al lobista. Entre paréntesis hay una serie ahora que se llama así, de esa manera vi algunas cosas bastante truculentas ahí, pero bueno. No hay regulación. Es un tema que alguna vez desde el antiguo, hoy desaparecido lamentablemente, IFEP, Instituto Federal de Estudios Parlamentarios, quisimos estudiar y habíamos reunido una serie de antecedentes, porque pareciera que es un tema de fondo pendiente que tiene el sistema democrático republicano argentino. Bueno, esta decisión la van a tomar, o la están tomando los legisladores al no tratarlo. Cuando los legisladores, respetando un poco la línea argumental de Ricardo, que agrego algo que todos son autoridades de la Constitución, de alguna manera pueden ver retaseada esa iniciativa legislativa con una suerte de comisión que le suene a filtro, una comisión asesora o examinadora, digo yo esto, examinadora de algún proyecto, y algún legislador puede sentir en esa creación o mecanismo un reatamiento de sus facultades constitucionales muy discutibles, ¿verdad? Por lo tanto, conocemos la suerte de muchas clases de proyectos de este tipo frente a senadores importantes que han dicho no me vengan con esa clase de filtros porque a mi cuerpo de asesores lo manejo yo y a la gente que va a las comisiones la manejo yo y yo digo, nadie pretende negarle, senador, esa facultad. Por eso me pareció muy oportuno que vos insistieras en la cuestión voluntaria y demás. Yo le contesto a Juan esto, no creo que es otra cuestión lo del lobby, creo que es un instituto para estudiar, para regular, quizá podamos hacerlo, aunque nuestras misiones ahora están bastante enfocadas muy direccionalmente a procurar gestores parlamentarios, no tanto a la investigación. Tenemos una dirección colega para ese métier. Bueno, quizá con tiempo y con alguna mayor infraestructura podamos hacerlo. Es un tema que me gustaría explorarlo también, sí. Así que bueno, nada, yo me metí a contestar esto que era para Ricardo, pero sí. Primero, gracias a Ricardo por su exposición maravillosa, como siempre. Y segundo, me parece
acá adentro hemos tenido el placer de ver la evolución democrática que ha tenido el Senado, más allá de los vaivenes políticos o partidarios. Hace muchísimos años, que tengo también más de 20 acá adentro, los senadores eran como que más personalistas, no necesariamente autoritarios, pero desde nosotros para como personal y ellos como legisladores. Nosotros tenemos, todos los que trabajamos acá, lo tenemos clarísimo, que los senadores son la autoridad máxima y que son establecidos por la Constitución Nacional y que somos constitucionalistas por sobre todas las cosas. Me parece que hemos visto, insisto, con placer la evolución democrática de los propios senadores, que con mucha más tranquilidad y soltura de cuerpo han venido a reuniones de comisiones a decir: miren, yo esto lo leí, lo intenté, me explicaron mis asesores, no lo entiendo, por favor, alguno de ustedes que sabe me explica mejor este punto que no entiendo. Me parece que eso es muy grato y que también está muy relacionado con eso que decía Ricardo, que es la organización de las comisiones y el expertise del personal que va desarrollando cada comisión. La gente adentro de cada comisión, por estar mucho tiempo ahí, ha venido profundizando sus conocimientos, no solo académicos, en el trabajo de el expertise de esa comisión. Y con respecto a la comisión de una comisión de asesoramiento general, o podríamos llamarle, conozco más o menos el caso de Brasil. En el Senado brasilero hay de este tipo de comisiones. No es una comisión técnica, sino que tienen, no me acuerdo cuántas, pero conozco la de Relaciones Exteriores del Senado brasilero. Tiene una comisión, algo así como de Asuntos Internacionales, que elabora a pedido de los legisladores o de las propias comisiones un informe no vinculante que acompaña al dictamen. Y muchos senadores, sobre todo, insisto, en Relaciones Internacionales, le pide informes previos a algún tema que está tratando. Ellos trabajaron mucho en la forma, por eso los conozco, de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur. Y han hecho un trabajo excelente y es gente que viene trabajando en esa comisión y en ese tema hace muchísimos años. Y no dependen de los vaivenes políticos partidarios del Senado. Yo conozco ese tipo de trabajos y me parece excelente. Así que, bueno, no sé, por ahí nosotros podemos ir trabajando en esa línea. Gracias. Me pareció muy interesante la idea de participación que planteaste, Ricardo, y ahí quería comentar la experiencia de la ley de humedales, que se empezó a debatir en 2012 y todavía ahora está en debate en diputados. Y una cosa que a mí me pareció un poco, digamos, complicada desde el punto de vista nuestro del Congreso, es que en diputados, por ejemplo, el debate era, bueno, vamos a empezar a invitar a las organizaciones. Digo, hay por lo menos más de 30 organizaciones que se han dedicado a seguir este tema, tanto organizaciones socioambientales como específicas, más académicas. Hay de todo tipo de estudios, gente que viene siguiendo, digamos, este trámite parlamentario de 2012. Estamos en 2018. Y a mí me parecía un poco como que era como una falta de respeto, ¿no?, a la sociedad, porque han estado exponiendo delante de las diferentes composiciones de legisladores que tienen todo el derecho de volver a invitar, ¿no? Pero a veces creo que sería más sencillo directamente no poner un tema en trámite y si no se lo quiere tratar o no hay voluntad política de hacer un tipo de acuerdo, porque esas cosas también son complejas después de sostener nuestra credibilidad como institución también, ¿no? Sí, sí, seguro. Claro. Y eso sería, y si bien es totalmente legítimo esto que se plantea de las dos cámaras, digo, porque todo el debate que se dio en Senado también, que fue muy extenso. El aborto también. Claro, claro, es como que no podemos hacer después cuando viene a la Cámara Revisora como si no hubiese existido. Este tipo de cosas también a veces se pasan un poco de alto y se disfraza quizás una posición absolutamente legítima a un tema con invocar la participación. Se usa como excusa que no, o sea, no hay por qué justificarlo por ese lado, me parece, porque es como decirle a las personas que vienen, digo, estamos hablando de que justamente la participación honra a nuestra institución o nos recalifica o nos fortalece cuando se sanciona una ley,
los propios legisladores a veces desestiman, porque estuvo en la Cámara o estuvo en la cuadra de enfrente, no podemos hacer como que si no hubiesen venido a exponer para las organizaciones o para cualquier persona que viene a exponer en el Congreso. Es un momento de suma importancia. Y no puede, y si quedan versiones taquigráficas, queda registrado, no podemos hacer como que no existió nunca esa exposición, ¿no? Sí, creo que, Vicky, por ejemplo, me parece, no estoy seguro, pero tengo entendido que, por ejemplo, en el tema del aborto, creo que le habían pedido a los expositores que van a venir acá al Senado que traten de circunscribirse al análisis del dictamen de diputados y que no vuelvan a repetir lo que decía el diputado para evitar esto que vos decís, que claro que es cierto. Me parece que algo de eso iban a hacer. Un comentario. Me parece que lo que señalás tira sobre la mesa la idea del desgaste, el desgaste de la institución en sí misma por, bueno, estas dilaciones, quizá, trato de comprender, de ponerme en el pellejo del legislador que quizá resulte incómodo cierta situación, entonces, pero también yo tiro la idea de cierta, y bueno, es casi perverso, o sea, a ver, hacemos una ronda de 6 años de audiencias públicas para no tratar nunca el proyecto, porque proyectos con estados parlamentarios hubo, hay y habrá miles, ¿verdad? Ahí Tunesi dice que en el año 2016-2017 tienen 5.000 proyectos por año. Claro, después tenemos, y me hago cargo, después tenemos el proyecto de ley declarando capital del raviol o de los canelones, con todo respeto por el senador que lo postuló, que es una autoridad y que yo respeto, pero bueno, eso es lo que lamentablemente sale en el diario, es lamentablemente lo que es noticia del Poder Legislativo Federal. Y me parece que no es lo más importante que se merece el Poder Legislativo Federal de la Nación Argentina. Hacemos todos, los senadores y nosotros, los diputados y nosotros, muchas cosas más importantes, ¿verdad?, que eso. Está bien, alguien me dirá, ¿y usted, iluso, qué piensa? ¿Que los medios van a ir atrás de la noticia que vende? Bueno, en fin. Y lo otro que quería agregar es un comentario. Si Ricardo hace hincapié en la cuestión de la participación, en esta cuestión de que Nino sostenía, el gran filósofo del derecho, la democracia delegativa, la democracia deliberativa, no solamente se legitima el sistema ejerciendo el sufragio cada 2 años. Yo recuerdo el 21 de enero, el día después de la asunción del presidente estadounidense Donald Trump, en una república donde el voto no es obligatorio, recuerdo una manifestación, y recuerdo a mi sobrinita de 12 años, y me dice, tío, Trump había jurado el día antes, al otro día se hace una manifestación en el centro de Washington, bastante numerosa en Estados Unidos, entonces me dice, ¿puede ser que se tenga que ir, que lo vayan a sacar? Le dije, de ninguna manera, felicita, se llama, ¿no? De ninguna manera felicita. Este hombre fue electo por 4 años. Y al otro día me entero que el 52% de los manifestantes no habían votado el año anterior cuando había que votar. Entonces, no se queje si no se queja, no se queje si no... Con esto no me quiero desentender de nuestras obligaciones, porque el criterio dice que quien tiene mayores responsabilidades tiene mayores obligaciones, o debiera preocuparnos más la situación. Por eso estamos acá y tenemos un cargo directivo y nos está preocupando lo que pasa aquí, intentamos solucionarlo o mejorar el producto de la casa. Pero bueno, si usted no votó y podía hacerlo, y ahora no proteste porque sus conciudadanos han hecho uso de un derecho que usted no hizo uso y tienen un presidente constitucionalmente electo. Entonces me acuerdo que la respuesta fue tajante, de ninguna manera. El presidente dura 4 años, es más, es muy probable, dada la tradición estadounidense, salvo excepciones, que sea reelecto durante 4 años más. Y no le dije más nada, pero lo tiro como ejemplo porque me parece que ayuda a comprender que también hay una parte de la responsabilidad de los sectores, digamos, de la sociedad. Este tema de las audiencias públicas, y usted no se preocupa en ir a anotarse, en qué carácter va, que la ONG justifique y explique qué sectores representa, y se lo escuchará.
Y además le pidieron 7 minutos, creo que están exponiendo 7 minutos cada uno, que es muy, bueno, a ver, hay que reorganizar la manera de escuchar todas las voces. Y lo otro que comento, que es un ejemplo de audiencia pública participativa, es el sistema que tiene el reglamento del Senado ahora actualizado con respecto a la designación de los jueces de la Suprema Corte y del Ministerio Público Fiscal Federal, la Procuradora General de la Nación, que recuerdo que inauguró Zaffaroni allá en el 2003, y me acuerdo que en el Belgrano, acá cerca, había 400, 500 personas, y yo me encontré ahí con varios colegas que, claro, nunca habían asistido, era la primera vez que debutaba, entre comillas, el Senado con la famosa audiencia pública que ahora está en la Constitución, en el inciso, si no recuerdo mal, inciso cuarto del artículo 99. Bueno, me gustaría que alguien más participe, intervenga, pregunte. Beto. Bueno, Ricardo, un placer escucharte y, bueno, más que nada también compartir ese sexto piso, intercambio desde lo futbolístico hasta lo político, histórico y demás. No, yo quería traer a cuento, como se hizo una mención con respecto a cómo fue evolucionando el Senado, cómo se mejoró de alguna manera en lo que es el trámite o la calidad institucional, recordar cuál fue el punto de partida del Senado, con la restauración democrática. Y yo quisiera recordar 2 periodos, lo que fue el Senado 73-76, los años que vivimos en peligro, cómo se sacaban las leyes. Recuerden que se sacó una ley de amnistía, la 20.508, en un trámite. Y el Senado de la Restauración Democrática del 83, digamos, un Senado que los senadores duraban 9 años, la elección era indirecta y lo hacían las legislaturas provinciales. Eso generó una serie de conflictos. Digamos, el Senado históricamente lo dominó el peronismo. Y eso fue una constante, con algunos intervalos. Pero también implicó que la construcción de gobernabilidad en el Senado fuese un tema muy, muy trabajado. Incluso este tema de la elección indirecta motivó algunas trampitas de las legislaturas, donde antes de irse los legisladores provinciales nombraban al senador y después eso generaba todo un conflicto entre legislatura, la comisión que tenía que analizar acá y reclamos en organismos internacionales, en el caso Pavicic, por el tema del Chaco. Sí, en el Chaco, eso te acordás bien. Digamos, en ese contexto, en ese periodo de consolidación de la democracia, también se empezó muy de a poco a consolidar el procedimiento legislativo acá en la Cámara. Y eso fue una construcción y ahí habría que ponderar algunos referentes importantes que ya no están, con los cuales a veces teníamos algunas diferencias o interpretaciones distintas, pero que desde el esfuerzo fueron construyendo lo que sería la técnica legislativa, ¿no? Incluso algunos todavía están manejando legislativamente la Cámara de Diputados. Lo veo ahí a Inchausti y a Marta Lucheta, que fueron referentes en ese momento. El Senado el diputado los ponderó y los tiene en un lugar, no digo de privilegio, de reconocimiento, cosa que el Senado no ha hecho con algunos, los ha castigado. Y en el tema del trabajo en sí legislativo, ustedes piensen que recién en 1989 se empezó a informatizar. O sea que hubo todo un trabajo que se hizo a pulmón y con bastante profesionalismo. O sea, se fue desarrollando todo el procedimiento legislativo aprendiendo. Tengamos presente que los golpes de Estado fueron una constante en la historia argentina. Y lo único que se cerraba era el Congreso. Se fueron perdiendo referentes legislativos importantes, sobre todo aquellos funcionarios que se cerraba el Congreso y quedaban en la calle. Y formar una nueva, y no lo digo con una visión negativa, ¿no? Digo, formar una nueva élite de referentes legislativos, de personal legislativo, costó.
Y eso sentó las bases de lo que hoy podemos decir que, bueno, estamos encaminados. O sea, se construyó la gobernabilidad del procedimiento legislativo. Y fue muy importante, bueno, también después el cambio de la elección directa de los senadores, que de alguna manera eso vino a frenar un poco ciertos excesos o continuismo de los 9 años. No es lo mismo 9 años que 6 años. Quería, digamos, de alguna manera mencionar algunos de estos aspectos que me parece que son relevantes para saber cómo llegamos hasta aquí, ¿no? De dónde veníamos y el esfuerzo que implicó toda esa etapa de construcción en un momento en donde históricamente estuvimos en peligro, ¿no? de la continuidad democrática. Todos recordamos Semana Santa, Montecaseros, bueno, todo lo que pasó por el Senado. Y había mencionado con respecto al tema del lobista. Acá en una oportunidad el senador Yoma presentó un proyecto de registro de lobista que debe estar en el archivo, así que ahí se puede reflotar. Era eso, aclarar un poco para llegar a este punto de dónde veníamos. Sí, no, lo que dice Beto, decía, si algún ejemplo de colisión entre técnica legislativa y legitimidad democrática es lo que citás vos, Beto. Me acuerdo que en aquel entonces vos citás la ley de presos políticos. Claro, el principio de aquel entonces era no puede haber un día de gobierno peronista con presos políticos. Así que los muchachos, como para mucha sofisticación legislativa y de técnica, no estaba. Entonces, pero me parece que ese es un ejemplo. Y además lo que decís vos, Beto, también me parece una cosa que lo tomo lo que vos planteás. Sí, hay un antes y un después con la elección popular de los senadores. O sea, una cosa es un senador elegido por su legislatura y otra cosa es un senador elegido popularmente. Me parece que es un antes y un después, me parece que también. ¿Y vas a decir algo, Beto, recién? No, ya tras esa ley 20508 vino la 20509, 20510, que también fueron sacadas rápidamente y que implicaban todas cuestiones o normas vinculadas al Código Penal, que venían a ordenar, digamos, algunas cuestiones que se necesitaban sacar rápidamente. Porque todos tenemos siempre presente la primera ley del 73, que fue la 20508, pero atrás de eso una batería de leyes en ese mismo sentido, ¿no? Claro. Que, digamos, no pasó por la técnica legislativa. Claro, claro. Silvio. Bueno, lo liberamos a Ricardo. Bueno, entonces, por supuesto, queremos agradecer muy especialmente al doctor Ricardo Porto por su charla de esta tarde. Les agradecemos a todos por su asistencia y los comprometemos para la última conferencia de este ciclo, el próximo jueves, 19 de julio, a la misma hora. El tema va a ser la eficacia del reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, a cargo del doctor Julio Pitt Villegas. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias. Por los conceptos, muy bien.